La intención ahora es revisar cómo se debe hacer la implementación de un filtro de respuesta al impulso infinita. Los filtros de respuesta al impulso infinita tienen una parte de coeficientes que van en feed-forward, que son los coeficientes en B. Esos coeficientes entonces corresponderían justo toda esta rama a lo que es un filtro FIR, donde entonces lo que tenemos es que la muestra de entrada entra a la cadena de retardos y después de ello se van multiplicando por los coeficientes y acumulando a través de la suma. Después de eso, esta va a pasar a la segunda etapa de filtrado, que es entonces el filtro que está haciendo la retroalimentación, que es este. Donde entonces todos esos coeficientes de feedback lo que están haciendo es retroalimentando la entrada. La entrada que entonces, la salida, que entonces esa salida se va a ver alimentada al arreglo que está modelando la cadena de retardos de la salida. Y entonces voy a volver a multiplicar por los coeficientes, pero en esta ocasión aquí va involucrada una resta, donde entonces lo que voy a hacer con la resta es poder ir restando todo lo que viene en todos mis coeficientes en backwards. Entonces, todos estos coeficientes de retroalimentación los voy a restar a mi entrada. Pero entonces eso ahora significa que voy a tener dos conjuntos de coeficientes. Los coeficientes B, que son los coeficientes feed forward, y los coeficientes A, que son los coeficientes en retroalimentación. En ambos casos tengo que estar haciendo la multiplicación de los coeficientes por las muestras, ya sea las muestras de la señal de entrada o las muestras de la señal de salida, y irlas sumando y acumulando. Y después esas dos, tanto mi feed forward como mi retroalimentación, lo que voy a hacer con ellos es restarlos. Por lo cual entonces mi clase requerirá de dos conjuntos de coeficientes, forward y backward. Y también necesitará dos retardos, forward y backward. Y por lo tanto, dado que los filtros pueden tener una cantidad diferente de coeficientes en feed forward y una cantidad de coeficientes diferente para la retroalimentación, entonces ahora voy a tener N y M para que me puedan decir cuántos coeficientes voy a tener en forward y cuántos en retroalimentación. Voy a manejarlos todos con memoria dinámica, por lo tanto voy a tener mi constructor y mi destructor. Voy a tener una función que me va a implementar la estructura directa 1 de los filtros IIR, y voy a tener también la sobrecarga de operadores de inserción y extracción para la lectura de coeficientes, y también voy a tener dos funciones, setCoefficient, que me va a permitir poner los coeficientes que me pasen a través de un par de arreglos, readCoefficients, es básicamente lo mismo que el de inserción, y setCoefficients, que me va a permitir establecer cuáles son los coeficientes que voy a ir, determinando para mi filtro. El constructor básicamente lo que tiene que hacer es simplemente ir especificando ir reservando la cantidad de memoria requerida tanto para mis coeficientes en forward como en backwards, y en ese sentido la cadena de retardos en forward y en backwards van a corresponder a la misma cantidad de coeficientes que tengo. Entonces en ese caso estoy recibiendo como parámetros de entrada al constructor la longitud de coeficientes en forward y en backwards. Y entonces con esos dos números es como estoy reservando la cantidad de memoria. Si los apuntadores son diferentes de nulos, significará que entonces tengo todos
todos mis coeficientes y todos mis retardos, pude reservar la memoria requerida para ellos. Entonces voy a poner n al valor de L1, que es la cantidad de coeficientes en forward, y m es la cantidad de coeficientes de retroalimentación, que correspondería al segundo parámetro, que es L2. Para poner toda la memoria en cero, voy a usar esta función de memset para los retardos tanto en forward como en backwards. Recuerden, todos los arreglos dinámicos tienen que ser inicializados. Aquí, por cuestión de espacio, solamente estoy poniendo 2 de ellos, pero en todos los casos se tendrían que inicializar los 4. Mi destructor lo único que va a hacer es liberar la memoria asociada tanto a los coeficientes como a los retardos. Mis operadores de inserción y extracción lo que van a hacer es leer directamente los coeficientes de la consola o imprimirlos directamente a la consola. Estamos poniendo la clase OStream para que en todo caso también se puedan ir utilizando de esta manera para crear archivos donde puedo guardar los coeficientes y los retardos. Este entonces sería mi operador que me va a permitir leer los valores, por lo tanto le voy a permitir leer el valor de n y m, y con esa información es como voy entonces a ir determinando, de ir leyendo todos los coeficientes en forward y backwards. Aquí no incluí ninguna de las pruebas que sí tiene que hacer, es decir, que n debe ser positivo y debe ser menor que la longitud que ya tiene estimada el filtro por el momento y demás, pero esas son pruebas que ustedes tienen que ir implementando, es simplemente para tener la idea de cómo se implementa la estructura directa 1 y la directa 2. En ese caso, set coefficients, si los coeficientes, las longitudes de los arreglos que me están enviando para los coeficientes en forward y los de retroalimentación son iguales a n y a m, entonces directamente copio los valores que me están entregando a esos arreglos. En caso contrario, los pongo todos a 0. Pero bueno, en este caso ustedes ya saben que si las longitudes no corresponden, lo que se tiene que hacer es liberar la memoria y volverlas a reservar al espacio que está solicitando el usuario para la definición de los filtros. Read coefficients es simplemente para que pueda directamente a pantalla y por lo tanto poner coeficientes directamente en pantalla y directamente de lectura del teclado. Esto es porque, bueno, los operadores que ya se sobrecargaron se han hecho para que funcionen tanto con la consola como con archivos. Entonces, si quiero una función que sea específica para que funcione con la pantalla, entonces pongo mi función de read coefficients, donde entonces ya estoy ligando específicamente la salida hacia out y la entrada hacia in, que son la consola de salida estándar y de entrada estándar. Ahora vamos a ver cómo implementamos esta que es la estructura directa. La estructura directa 1, entonces es una estructura que contiene todo lo que correspondería a un filtro FIR, que son mi cadena de retardos, multiplicadas por mis coeficientes en forward y sumadas en forma de acumulación. Y por el otro lado tengo aquí mi salida que se va a ir retroalimentando a través de esta cadena de retardos que se van a multiplicar con los coeficientes de retroalimentación y los vamos a sumar y después los vamos a restar de esta que sería la salida de mi FIR, la salida en forward de mi filtro. Entonces, tal cual es como lo vamos a estar implementando. Tengo una sola muestra de entrada, S, es la única que está entrando a este que es mi filtro. Y esa única entrada S solamente siempre ingresa a esta que es la posición 0 de mi arreglo. Nunca ingresa a ninguna otra posición en el arreglo más que a la 0.
Entonces, eso significa que así en 0 voy a poner esta suma. El delay back lo que va a hacer es entonces poner en 0 la referencia al delay en 0, porque en este caso todavía no se ha calculado mi señal de salida. Entonces esa la voy a inicializar, la voy a poner en 0. Después de eso, lo que voy a hacer es implementar esta que sería mi primera etapa de filtrado, que sería una sumatoria desde i igual a 0 hasta i menor que n, que eso es la cantidad de coeficientes que tengo en forward, y más, y lo que voy a ir haciendo es hacer out más es igual a out más los coeficientes en forward en i por el retardo en i. Y con eso ya habré tenido aquí al final este resultado, que es el que se va a restar con esta siguiente, la siguiente etapa de retroalimentación. En la etapa de retroalimentación, en todos los casos estoy sumando, y para después restar. Es lo mismo si entonces puedo restar todos y después simplemente sumarlo a out. Entonces eso significa que voy a usar mi misma variable out, que es la que yo tengo en este punto, y le voy a ir restando cada uno de los coeficientes multiplicados por delay. Si ustedes almacenaron los coeficientes negados, si ya tienen el signo negativo ahí, entonces voy a usar la suma. Pero aquí estoy suponiendo que todos mis coeficientes de retroalimentación no están negados, por eso es que los voy a estar multiplicando por la cadena de retardos y después restando a out. Entonces, al final, cuando termina ya este proceso, entonces ya tengo esa salida que se va a retroalimentar en este punto. Y esa es la que voy a poner entonces ahora en delay back 0. Delay back 0 sería entonces esta posición de mi retardo, y esa es a la que le voy a estar dando la salida de out. Otra cosa que hay que notar es que en este caso estos retardos inician en la posición 1 en lugar de la posición 0. Eso es porque entonces, si ustedes se fijan, y de n no se retroalimenta, nunca se retroalimenta. Lo que se retroalimenta es y de n menos 1. Entonces, por eso iniciamos en el retardo en 1 en lugar del retardo en 0. Y entonces ahí, a partir de ahí es que yo tengo entonces los retardos, y si se fijan siempre mis coeficientes de retroalimentación van de A1, A2 y así sucesivamente, porque no puedo retroalimentar la salida que aún estoy procesando, pero sí puedo retroalimentar la salida que procesé en el tiempo anterior. Después de eso, lo que voy a hacer es simplemente ir poniendo mis retardos, tanto para esta cadena, que es la cadena en forward, como mi cadena de retardos de retroalimentación. Y entonces a la salida ya puedo sacar out, que tendrá este valor. Y ahora, si se fijan, esa también es la razón por la cual tengo que poner siempre el delay back 0 de nuevo en 0, porque este retardo lo estoy moviendo, pero no estoy cambiando el valor que está aquí. Por eso, para evitar problemas, lo pongo aquí de inicio en 0, para entonces no tener problemas a la hora de irlo introduciendo. Que de todas maneras nunca se introduce porque mi ciclo for va desde i igual a 1, entonces esa posición en 0 no la vuelvo a tocar hasta este punto, cuando ya termine de calcular mi salida en n, en el tiempo actual. Es entonces cuando la deposito en delay back en 0. Esta, que es la estructura directa 1, no es es una estructura que utiliza más memoria de la requerida, porque realmente no necesito esas dos cadenas de retardo en forward y en retroalimentación. Puedo eliminar esos a través de entonces utilizar la estructura directa 2. Entonces, por ejemplo, en este caso yo haré mi filtro
mi filtro de respuesta al impulso infinita con estos coeficientes en forward y estos coeficientes de retroalimentación. Ambos son de 3 elementos, por lo tanto declaro mi filtro de 3x3 y a través de la función setCoefficient mando esas dos, los coeficientes tanto en forward como en retroalimentación, y después para verificar que en efecto encontré mi implementación está correcta, entonces utilizo mi respuesta al impulso, perdón, mi impulso para poder obtener entonces la respuesta al impulso del filtro y verificar que en efecto obtuve la respuesta al impulso deseada. Con eso entonces ya tengo mi primera implementación del filtro, pero solamente con la estructura directa 1. Ahora vamos a ver cómo puedo optimizar esa estructura directa 1 a través de la estructura directa 2, donde entonces ya voy a disminuir la cantidad de retardos que voy a utilizar, es decir, la cantidad de memoria que voy a utilizar, y además de eso también voy a reducir la cantidad de ciclos que voy a utilizar para poder obtener la respuesta del filtro. Lo primero que tenemos que pensar es esta estructura directa 1, lo que tiene son los coeficientes de forward y los coeficientes de retroalimentación en la misma estructura. Si yo lo veo así, directamente este filtro se puede ver como una cascada de dos filtros, H1 y H2, donde entonces H1 correspondería solamente a los filtros a los coeficientes de retroalimentación, y H2 correspondería a los coeficientes de forward. Lo que puedo hacer cuando los dos filtros están en cascadas es que lo puedo cambiar de orden, es decir, puedo poner primero H2 y después H1, o puedo poner H1 y H2, al final el resultado es exactamente el mismo. Voy a tener exactamente el mismo resultado, el mismo filtro, no importando en qué orden lo haga. Eso entonces implica que yo puedo cambiar de orden mis coeficientes en forward y mis coeficientes de retroalimentación. Puedo entonces primero iniciar con los coeficientes de retroalimentación y después con los forwards. Cuando hago eso, entonces resulta que la cadena de retardos está puesta exactamente el mismo punto, por lo tanto puedo eliminar completamente una de las cadenas de retardo porque realmente no voy a requerir las dos. Y cuando hago eso, entonces me quedo con solamente una cadena de retardos y esa es la única que voy a estar utilizando en todos los casos. Voy a seguir utilizando los coeficientes en forward B0 hasta Bn, y mis coeficientes de retroalimentación de la 1 al AM. Voy a utilizarlos en los casos todos. Bueno, entonces ahora voy a eliminar eso para tener una sola cadena de retardos y voy a tener los coeficientes en forward y los coeficientes de retroalimentación. Voy a utilizar solamente una longitud que sería la máxima longitud entre los coeficientes de retroalimentación y los de feed forward. Entonces voy a seguir pidiendo las dos longitudes dentro de mi constructor, pero ahora voy a asignar a max L la cantidad de cualquiera de las dos longitudes que sea la más grande. Voy entonces ahora a reservar la misma cantidad tanto para los coeficientes en forward como en backward. Y en ambos casos voy a inicializar todos mis coeficientes a 0. Entonces, si ya tengo todos mis coeficientes en 0, entonces ahora sí voy a ir viendo cómo voy a hacer la implementación de mi estructura directa 2. Dado que ahora solamente estoy usando 3 apuntadores, 3 arreglos dinámicos, entonces solamente voy a liberar esos 3 en el destructor. Y lo mismo para setCoefficient, todas las demás funciones se van a adaptar a que ahora solamente van a manejar las dos cantidades, tanto de los coeficientes en forward como en backward, pero ahora ambas tendrían que ser
del tamaño max L. Muy bien, entonces ahora en esta que es la estructura directa 2, donde entonces ya estoy usando solamente la cantidad de memoria requerida, voy entonces ahora a tener una sola cadena de retardos. Voy a tener dos variables, out y bout. Out me va a servir para poder ir obteniendo toda esta parte de feed forward, donde entonces lo que estoy haciendo es multiplicando todas las posiciones desde z, desde este punto, que es x de n-1, por b1, y multiplicándola por el coeficiente b1 y sumándola, y ese mismo valor es el que multiplico por a1 y lo voy a ir restando en forma acumulativa ahora a bout. Recuerden, si yo almaceno este coeficiente como A1, entonces voy a estar haciendo la resta como lo estuve ya haciendo aquí, pero si lo almaceno como menos A1, entonces voy a ir haciendo sumas. De cualquiera de las dos maneras es exactamente la misma cantidad de operaciones las que voy a ir haciendo. Entonces mi ciclo ahora empieza en 1, eso significa que estoy empezando a partir de este punto. Aquí en este punto es donde estoy empezando y estoy haciendo la multiplicación de el retardo en 1 por B1 más el retardo en 2 por B2 más y así sucesivamente, y lo mismo para los coeficientes en forward, es de aquí hacia abajo. Ahora, estoy usando exactamente el mismo tamaño del ciclo, incluyendo, no importando si es o no es la misma cantidad de coeficientes, porque todos los coeficientes que ya haya adicionado, ya sea en A o en B, los estoy poniendo en 0 para que entonces esos no tengan efecto en mi multiplicación y acumulación de los valores. Entonces, a partir de ahí ya tengo todo calculado hasta aquí, y luego entonces voy a tener que en este punto, aquí, lo que está entrando es S, que es mi señal de entrada, la muestra de entrada es la que está llegando aquí, y esa la voy a sumar con bout, que es lo que está saliendo de mi retroalimentación, porque aquí estoy teniendo esa suma. Aquí estoy sumando S0, bueno, S, que es la señal de entrada, la muestra de entrada, con lo que viene en toda esta rama de retroalimentación, y eso es lo que debe estar entrando a mi retardo, y eso es lo que yo tengo. En delay en 0 voy a tener S, que es la muestra de entrada, más bout, que es lo que está mostrándose aquí. Y después de eso, ahora sí voy a completar este que era el último que me faltaba tener, y para eso voy a tener forward en C por el retardo en 0. Y entonces así es como voy a ir calculando mi salida, y eso es lo que ya voy a estar entregando aquí a la salida. Y después de ahí, entonces ahora sí, ya hago mis retardos, y con eso entonces ya tengo mi respuesta del filtro de respuesta al impulso infinita, pero ahora con la estructura directa 2. Con esa estructura directa 2 ya hice una primera optimización, que fue entonces ya no estoy haciendo el retardo n más m ciclos, sino estoy haciendo el máximo entre n y m de ciclos. Y ya no tengo que estar haciendo n más m retardos, sino solamente el máximo entre ellos dos. Ya también optimicé la cantidad de memoria que voy a requerir, y ya tengo entonces mi primer forma de optimización, que ahora ya se puede entonces esta siguiente estructura optimizar para poder hacer al menos dos operaciones en paralelo, que sería ya utilizando la vectorización. Entonces, así es como quedaría en mi respuesta, donde entonces ahora mi ciclo empieza en 0, tengo out en 0 y bout en 0, y entonces ahora estoy sumando todo mi delay en mi forward y mi backward
delay en 0 va a ser la suma de S más B0 y voy a calcular el último delay. Y para hacerlo aún más óptimo, voy a quitar mi ciclo for que me está modelando el retardo para usar la librería, la función memmove de la librería CString, que ya está optimizada para el movimiento de bloques de memoria. Y ya entonces ya tengo una versión optimizada de mi filtro de respuesta al impulso infinita. Ahora solamente queda hacer la paralelización.